بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para empezar sobre este tema de las enfermedades del corazón o de las fallas de las almas, vamos a empezar por algunas definiciones. Entre estas, la definición del nafs, por lo general se llama en la ciencia uyub al-nafs o los defectos del nafs o amrad al-qulub, las enfermedades del corazón. En cuanto a el nafs, que a veces confundimos con el alma, no es en el sentido real la misma cosa. El nafs está traducido en español por lo general por la palabra o por la expresión alma carnal. Y el alma celestial, la que fue el soplo de Allah subhanahu wa ta'ala, de misericordia, en el cuerpo de cada ser, a través de la llegada de los ángeles, este se llama ruh. Realmente el alma celestial es el estado ideal del alma y el nafs es este estado terrenal, que llamamos carnal por la relación que tiene con la materia, la relación que tiene con lo mundano, la relación que tiene con las pasiones, con los instintos y las bajas inclinaciones del ser humano. Es lo que llamamos el nafs. Y en general los sabios tienen una analogía sobre el nafs y dicen que es tal un caballo brioso que quiere llevar al caballero a su perdición a través de las diferentes pasiones en cada contexto, en cada tiempo. Y así sabemos que en cada momento de la historia existen pasiones y destrucciones específicas para el ser humano, y en nuestro tiempo se han unido todas estas diferentes pasiones para destruir en los últimos tiempos el ser humano en su generalidad. Así, el buen caballero es el que sabe mantener las riendas del caballo para que no lo conlleva a esta destrucción que se encuentra en las pasiones. Y, sin embargo, el nafs, a pesar de hacer parte de la naturaleza del ser, porque Allah lo quiso, y que los instintos son parte del ser humano, se trata aquí de evitar como siempre, las exageraciones o de caer en el cambio real del sentido de esta vida, de no hacer de esta vida una búsqueda del instinto y de la satisfacción del instinto, sino satisfacer los instintos para llegar a Allah subhanahu wa ta'ala a través de lo que Allah nos enseñó y cómo tenemos que controlar los instintos en nuestra vida. Controlar el instinto, ese es lo que llamamos el concepto en el Islam de muraqaba en cuanto a esta ciencia y a este conocimiento profundo que hace parte del campo de la psicología. La psicología, la más antigua, es la psicología entonces en este campo del Islam, basada en el Corán, en la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta psicología se basa sobre un concepto que llama el muraqaba. El muraqaba es el control. Es lo que utiliza cualquier servicio de seguridad desde la antigüedad hasta hoy, el control sobre las cosas o sobre los seres. Y el control sobre las cosas y sobre los seres tiene que ver con el conocimiento. Entonces nadie puede decir que podrá controlar este nafs y estas bajas inclinaciones que vienen, estas pasiones que vienen a destruirlo, sin conocer perfectamente su propio ser. Entonces, el que se conoce a sí mismo va a conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Es el primer camino. Y tenemos otro enemigo, es un enemigo exterior, que es el mismo qarin. Y esta palabra, en la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el qarin es el diablo que viene a unirse a este nafs y que se transforma en el aliado y como el consultor de este nafs, y le dice las malas pasiones, les enseña las malas maneras para llegar a destruir el ser a través de lo que tiene en sí mismo, que es este nafs, que cuando se une con el diablo se transforma en el peor enemigo. De hecho, como siempre, el peor enemigo siempre es el enemigo interno, y es el que hay que cuidar. Y este enemigo interno va a acompañar el ser a lo largo de su vida, como este enemigo externo que es el diablo, y se van a unir en contra de él. Entonces, en este sentido está el concepto el más elevado del jihad, y
que tendrá el éxito en este campo, en esta batalla, el que tendrá la capacidad de derrotar a sus enemigos es el que llegará a las estaciones las más elevadas. Y el que se deja, se distrae, no se conoce a sí mismo, no conoce cuáles son las curas, cuáles son las armas para combatir, también es el que irá a la destrucción de su ser. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala la protección. Así, por lo general, y siempre, los sabios han considerado que este nafs es el peor enemigo del ser humano. Una tradición que nos dice que a'da'ik, nafsuka allati bayna jambayk, o el peor de tus enemigos es este nafs que cargas entre tus dos costados. Ese es el peor de tus enemigos. En este sentido, podemos recordar la palabra de los sabios cuando, como Ibn Ata'Allah Sakandari, cuando nos designa el mal y dice que la raíz de todo mal se encuentra, de todo mal, de todo pecado, de toda distracción, de toda pasión, se encuentra en estar satisfecho de su propio nafs. Y que la razón de todo bien, en cuanto a la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, en cuanto a al despertar de la conciencia y en cuanto al esfuerzo que uno en las prácticas del bien está en estar insatisfecho de su propio nafs. Desde ese sentido tenemos que entender que el nafs mismo como enemigo tenemos que siempre acusarlo. Y el nafs, cuando no lo acusamos, por ejemplo, cuando nos vemos a nosotros mismos de un buen ojo, primer daño que puede ocurrir con los seres, cuando nos apiadamos sobre nuestras propias situaciones para justificar después el mal que practicamos, o hasta cuando ignoramos el mal que practicamos, interpretando las cosas de una manera falaciosa para salir del paso y decir que no es un mal, y hasta a veces es muy corriente hoy en las esquizofrenias del tiempo, que ver a una persona que se está destruyendo y que dice que lo que está haciendo es el bien. Eso es antiguo en la humanidad y con el tiempo esta era una de las características de los hipócritas. Hoy vemos creyentes que se comportan de esta manera, que cuando ven el mal que están practicando, que se le aconseja el bien, justifican sus posiciones con unas interpretaciones que no tienen ningún sentido para continuar apiadándose de sí mismo. También es la manera también que negativa de decir es que soy débil o que no tuve toda la suerte para hacer las cosas, que los demás son mejores porque ellos fueron tratados de mejor manera. Toda esta manera, ese subterfugio del nafs para salir del paso de la condena. Y la mejor manera entonces es no condenar a esta alma carnal, condenarla. También nunca confiar, cuidarse de sus subterfugios y de sus justificaciones. Y por último, es lo que más estos sabios siempre han llamado la atención sobre este estilo, lo que más le disgusta es que se entrena, es que la lleva a lo que no quiere hacer en el bien. Entonces es un sentido de esfuerzo y de cambio sobre sí mismo, y es de ahí que uno encuentra la salvación. A veces, llevar el alma carnal es lo que más nos duele, pero es un dolor también que no se une con algo de sentido real, sino un dolor del nafs, sino del mismo ser. De hecho, siempre se ha aconsejado a los seres, se ha dicho, la mejor manera de salvarte a ti mismo es siempre de contradecir a tu propio nafs. Y para terminar, y los grandes de la historia han sido así, sobre la palabra coránica del profeta Yusuf alayhi salam, cuando en el evento conocido que ocurre con la esposa del rey, y a pesar de todo lo que vivió como persona inocente,
dice: وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Nuestro profeta José dice: y no inocento a mi propia alma carnal, a mi nafs. Ciertamente, el nafs ordena el mal, excepto en lo que Allah subhanahu wa ta'ala puso su misericordia. Ahí es el sentido profundo de la autocrítica, el sentido profundo de no estar satisfecho de sí mismo, y ese es el primer camino, después de conocerse a sí mismo y conocer a sus enemigos, de llegar con la insatisfacción sobre su propio ser al camino que vamos a, inshallah, conocer a través de las diferentes curas para poder sanarnos, al camino de la sanación. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.